Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron seña a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de un llamamiento vocacional, cuando Jesús llama a Pedro y por extensión a Santiago y a Juan a ser sus discípulos pescadores de hombres, podemos ubicar precisamente en este contexto el milagro, el signo que nos presenta hoy el evangelista en esa multiplicación milagrosa y sorprendente de peces. El caso es claro: Jesús invita a Pedro y a algunos de sus discípulos a remar mar adentro y echar las redes para pescar. De alguna manera hay una simbología muy profunda en esta expresión. No es solamente el tema de la pesca como tal, sino el de ir a lo más profundo de las raíces existenciales de nuestra historia, de nuestra vida, remar mar adentro y allí echar las redes. De alguna manera confiarnos a Dios, dejar que Él conduzca, que Él guíe nuestra vida. La objeción humana a renglón seguido del apóstol Pedro le dice en efecto a Jesús: «Hemos pasado la noche intentando pescar, no hemos conseguido nada». Pedro se reconocía un experimentado pescador. Claramente era comprensible su objeción ante Jesús, porque humanamente poco había para hacer en la actividad de la pesca en ese lugar del lago. Pedro, pues, en una reacción muy humana, dirá: «Hemos intentado pescar toda la noche, la hora más propicia para la pesca, y sin embargo no hemos cogido nada». Pero al renglón seguido, nos dice el evangelista Lucas, hay una expresión cargada de fe. Es la del apóstol Pedro cuando afirma: «Por tu palabra, Señor, porque tú nos lo pides, echaremos nuevamente las redes». En el fondo es un gesto de profunda confianza en el poder de Jesucristo. Había oído hablar de Él, había visto sus milagros, conocía la coherencia de su vida y por eso le convencía. Pedro, confiado en Jesús, entrega su voluntad, desconfiando de sí mismo y confiándose solamente en aquel que lo invita a echar las redes. Luego nos dice el cronista evangélico que la respuesta no puede ser más sorprendente. Hay una redada tan grande de peces que la red amenazaba con reventarse. Piden ayuda a los compañeros de la otra barca y entre las dos juntas, al montar la red repleta de peces, las barcas casi se hundían. Este signo quebrantó la voluntad de Pedro, pero sobre todo doblegó su espíritu rebelde, y nos dice precisamente el evangelista que postrado ante Jesús se arrojó a sus pies y lleno de asombro junto con los otros discípulos
solo acató a decir: «Apártate de mí, Señor Jesús, que soy un miserable, un pobre pecador». La verdad es que cuando uno humanamente observa una acción que sobrepone y supera todas las fuerzas y todas las lógicas personales, entendemos claramente que es la hora y es la obra de Dios. Eso aconteció en Pedro, reconocido pescador, y al ver la cantidad inmensa de peces que habían cogido, él sabía que no era la hora apropiada, él sabía que lo habían intentado, él sabía que era por la palabra de Jesús. Por eso le reconoce su señorío, su divinidad, y reconoce igualmente su pequeñez, su ser de criatura y su carácter desconfiado de pecador. Nos dirán que los discípulos Santiago y Juan acompañaron a Pedro en esta tarea y estaban igualmente sorprendidos. La respuesta de Jesús no puede ser más hermosa. De ahora en adelante ya no serán más pescadores de animales, serán pescadores de almas, pescadores de hombres, aventureros del Espíritu, aquellos profetas de Dios para la humanidad, aquellos que van a proclamar la palabra con unción, con fuego, y convertirán muchos corazones. En este contexto entendemos el mensaje de hoy, y el Señor nos invita con nuestras familias, con los más cercanos, a ser pescadores de almas, a hablar de Jesús, a hablar y profetizar la esperanza de Dios, a anunciar la fuerza de Dios, la luz de Dios, la verdad de Dios para los hombres, de alguna manera conjurando la oscuridad y el engaño en el que viven muchas personas, y nos invita a no tener miedo. La obra es de Dios, no de nosotros. Es el Espíritu de Cristo el que nos guía, no es simplemente nuestros conceptos, nuestras capacidades, nuestras ideas. Hoy hay claramente un llamado vocacional, no solamente para Pedro, Santiago y Juan, sino para la humanidad entera, y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que escuchan este mensaje. Déjate conquistar por Jesús. Sientes miedo, mira qué has hecho de tu vida. Ha sido una pesca infructuosa. Te has pasado la noche de tu existencia bregando, como dice el evangelista, a pescar, y no has conseguido nada. Pero porque Jesús te lo pide, en nombre de Él, confiado en su palabra, precisamente en este mes de septiembre, mes de la palabra de Dios, mes de la Biblia, confiado en la promesa de Jesús, echas nuevamente las redes, inicias la aventura de servir a Jesús y encontrarás una pesca tan sobreabundante, una pesca tan multiplicada, una pesca tan sorprendente que solo reconocerás que no es la obra del hombre, sino solamente la obra de Dios. Señor Jesús, gracias por este Evangelio y gracias por señalarnos que frente a los miedos humanos no voy a poder con esta misión, no seré capaz con esta tarea que se me encomienda. Tú me dices, no tengas miedo, y en tu palabra quiero, desafiando las lógicas humanas, las desconfianzas de la vida, quiero echar las redes y alcanzar esa pesca abundante de almas que tú prometes a los que confiadamente seguimos y acompañamos tu mensaje evangélico. Amén. Caminando aquella tarde en la ribera, un extraño de mirada que yo quise conocer, acercándose a las redes me miró y se sonrió. Se sonrió.
amigos pescadores para el reino, redes fuertes que quisiera en sus barcas descansar, escuchando a aquel extraño lo ignoré. Y se sonrió. Y se sonrió. Tocaste mis manos entre tantas redes, dijiste mi nombre, te quise seguir. Quería ser pescador, pero antes callé en tu red con una sonrisa de amor te bastó. Al extraño que una tarde en la ribera, conociendo sus caminos, mi camino enderezó. Te conozco por mi nombre, me llamo. Y se sonrió. Y se sonrió. A mi barca le faltó seguir un rumbo, y a mi corazón lo guía la bandera de su luz, conociendo su sonrisa me sedujo. Y yo sonreí. Y yo sonreí. Tocaste mis manos entre tantas redes, dijiste mi nombre, te quise seguir. Quería ser pescador, pero antes callé en tu red con una sonrisa de amor te bastó. Tocaste mis manos entre tantas redes, dijiste mi nombre, te quise seguir. Quería ser pescador, pero antes callé en tu red con una sonrisa de amor te bastó. Esto entendemos el mensaje de hoy y el Señor nos invita con nuestras familias, con los más cercanos, a ser pescadores de almas, a hablar de Jesús, a hablar y profetizar la esperanza de Dios, a anunciar la fuerza de Dios, la luz de Dios, la verdad de Dios para los hombres, de alguna manera conjurando la oscuridad y el engaño en el que viven muchas personas, y nos invita a no tener miedo. La obra es de Dios, no de nosotros. Es el Espíritu de Cristo el que nos guía, no es simplemente nuestros conceptos, nuestras capacidades, nuestras ideas. Hoy hay claramente un llamado vocacional, no solamente para Pedro, Santiago y Juan, sino para la humanidad entera y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que escuchan este mensaje. Déjate conquistar por Jesús. Sientes miedo, mira qué has hecho de tu vida. Ha sido una pesca infructuosa. Te has pasado la noche de tu existencia bregando, como dice el evangelista, a pescar y no has conseguido nada. Pero porque Jesús te lo pide, en nombre de Él, confiado en su palabra precisamente en este mes de septiembre, mes de la palabra de Dios, mes de la Biblia, confiado en la promesa de Jesús, echas nuevamente las redes, inicias la aventura de servir a Jesús
y encontrarás una pesca tan sólida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron seña a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Su objeción ante Jesús, porque humanamente poco había para hacer en la actividad de la pesca en ese lugar del lago. Pedro, pues, en una reacción muy humana, dirá: «Hemos intentado pescar toda la noche, la hora más propicia para la pesca, y sin embargo no hemos cogido nada». Pero al renglón seguido, nos dice el evangelista Lucas, hay una expresión cargada de fe. Es la del apóstol Pedro cuando afirma: «Por tu palabra, Señor, porque tú nos lo pides, echaremos nuevamente las redes». En el fondo es un gesto de profunda confianza en el poder de Jesucristo. Había oído hablar de él, había visto sus milagros, conocía la coherencia de su vida y por eso le convencía. Pedro, confiado en Jesús, entrega su voluntad, desconfiando de sí mismo y confiándose solamente en aquel que lo invita a echar las redes. Luego nos dice el cronista evangélico que la respuesta no puede ser más sorprendente. Hay una redada tan grande de peces que la red amenazaba con reventarse. Piden ayuda a los compañeros de la otra barca y entre las dos juntas, al montar la red repleta de peces, las barcas casi se hundían. Este signo quebrantó la voluntad de Pedro, pero sobre todo doblegó su espíritu rebelde y nos dice precisamente: Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de un llamamiento vocacional, cuando Jesús llama a Pedro y por extensión a Santiago y a Juan a ser sus discípulos pescadores de hombres, podemos ubicar precisamente en este contexto el milagro, el signo que nos presenta hoy el evangelista en esa multiplicación milagrosa y sorprendente de peces. El caso es claro: Jesús invita a Pedro y a algunos de sus discípulos a remar mar adentro y echar las redes para pescar. De alguna manera hay una simbología muy profunda en esta expresión. No es solamente el tema de la pesca como tal, sino el de ir a lo más profundo de las raíces existenciales de nuestra historia, de nuestra vida, remar mar adentro y allí echar las redes. De alguna manera confiarnos a Dios, dejar que Él conduzca, que Él guíe nuestra vida. La objeción humana a renglón seguido del apóstol Pedro le dice en efecto a Jesús: hemos pasado la noche intentando pescar, no hemos conseguido nada. Pedro se reconocía un experimentado pescador.
claramente era comprensible solamente el evangelista que postrado ante Jesús se arrojó a sus pies y lleno de asombro junto con los otros discípulos solo acató a decir: «Apártate de mí, Señor Jesús, que soy un miserable, un pobre pecador». La verdad es que cuando uno humanamente observa una acción que sobrepone y supera todas las fuerzas y todas las lógicas personales, entendemos claramente que es la hora y es la obra de Dios. Eso aconteció en Pedro, reconocido pescador, y al ver la cantidad inmensa de peces que habían cogido, él sabía que no era la hora apropiada, él sabía que lo habían intentado, él sabía que era por la palabra de Jesús. Por eso le reconoce su señorío, su divinidad, y reconoce igualmente su pequeñez, su ser de criatura y su carácter desconfiado de pecador. Nos dirán que los discípulos Santiago y Juan acompañaron a Pedro en esta tarea y estaban igualmente sorprendidos. La respuesta de Jesús no puede ser más hermosa. De ahora en adelante ya no serán más pescadores de animales, serán pescadores de almas, pescadores de hombres, aventureros del Espíritu, aquellos profetas de Dios para la humanidad, aquellos que van a proclamar la palabra con unción, con fuego, y convertirán muchos corazones. En este contexto